Si esta reforma se aprueba en los términos que está planteada, no va a mejorar la impartición de justicia y mucho menos va a ser más rápida. Pues lo más seguro es que en el filtro van a llegar personas afines a un proyecto político. Y la mayoría de los mexicanas y mexicanos señalan corrupción en quienes hoy votan. La elección de jueces por voto popular va a garantizar sea el más popular, pero no el más preparado, no el que tenga más carrera y no el más apto para llegar a estos cargos. Usted como jueza federal hoy tiene una libertad y autonomía en su decisión. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Tú vas a te vas a inscribir como candidata a jueza? Sí es grave la reforma que se plantea porque van a afectar a los más vulnerables. Van a llegar jueces a modo con la ideología política del partido oficialista. O de caciques locales, ¿no? Exactamente. Yo no creo que la ciudadanía haya votado por destruir una democracia, por destruir una república. Nos están tratando de mentir en el sentido de que tú le pagas a los jueces, tú tienes derecho a elegir a tus jueces. Sí, pero no es la manera. Este es un grave error para la democracia del país. La gente que menos tiene es la que más va a adolecer todavía. Si ahorita nos quejamos de que no tenemos un juzgado que nos escuche y que la justicia es lenta, México, escúchanos, esta reforma no beneficia a nadie y menos beneficia a los ciudadanos. Que hable Coahuila, el podcast. Con Lenin Pérez. ¿Qué tal, Coahuila? ¿Cómo están? Pues muy emocionado, me siento muy contento de estar iniciando este tercer episodio, este tercer podcast de Que hable Coahuila. Y pues el día de hoy tengo la oportunidad, el privilegio de poder abordar un tema que me parece que está centrado hoy en el debate nacional. Todos sabemos la discusión central que se está llevando a cabo en estos momentos en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, referente a esta iniciativa que se presentó a principios de año relativa a la reforma de fondo al Poder Judicial. Esto ha generado un debate muy profundo que ha generado incertidumbre en varios sectores de la población y quienes opinan de un lado en la necesidad urgente de una reforma judicial para el país y quienes opinan que sí es necesaria la reforma judicial, pero que los planteamientos que se están haciendo no van a mejorar de ninguna manera las posibilidades de tener una justicia más pronta y expedita y más eficiente para las mexicanas y los mexicanos. Por eso el día de hoy yo agradezco mucho la oportunidad, porque hay que valorar mucho que en este momento tengamos a jueces que de alguna manera han salido de su entorno profesional en el país, juezas que han tomado la decisión de salirle a hablar a México, a Coahuila, de salir a contar su versión, de salir a expresar lo que ellos sienten y de esta distorsión que se ha hecho, que a mí me parece que de alguna manera ha sido muy injusto, la generalización que se ha hecho de cuando se habla de problemas de corrupción, generar de manera general a todos los miembros del Poder Judicial. Por eso yo le agradezco de corazón la presencia de la juez María Ureña Peralta, quien ella es juez del distrito en materia laboral, originaria de Colima, y que, pues como ustedes saben, los jueces federales tienen esta función para mantener la imparcialidad y de ser cambiados permanentemente a lo largo del país. Y la licenciada María Ureña pues se encuentra hoy en Coahuila y le pedimos la oportunidad de poder conversar con ella sobre el tema de la reforma judicial. Bajo esta disyuntiva, jueza, yo le preguntaría, yo creo que es importante y tenemos la bendición de la lluvia acompañándonos, por eso se va a escuchar un poquito de ruido, pero vamos a salir bien. Yo les decía, platicando un poquito con la jueza hace unos minutos, que era importante que pudiera el auditorio conocer un poco las entrañas, porque se desconoce, a mí me parece que se desconoce el proceso interno que viven los miembros del Poder Judicial para poder ir avanzando en una carrera judicial profesional que está hoy cifrada, según entiendo, en base al mérito. ¿Cuándo inició su carrera en el Poder Judicial, licenciada?
Mi carrera inició en 2011, junio-julio de 2011, cuando yo era estudiante de una universidad pública, la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Y ahí inicié mis prácticas profesionales, mi servicio social, y fue el primer impacto y conocimiento que yo tuve en la carrera con el Poder Judicial de la Federación. Desde ahí me enamoré y dije, yo quiero hacer esto en mi vida, y no he conocido otra área, alguna iniciativa privada donde haya yo desempeñado o algún otro campus de oportunidad en materia de empleo, siempre en los brazos del Poder Judicial de la Federación. De carrera me llevó 10 años ir escalando los puestos de la carrera judicial, prepararme y concursar hasta llegar a ser juzgadora federal. A lo largo de estos 10, 11 años, qué cargos has ocupado y cómo ha sido el acceso para poder ocuparlos? Si nos pudieras hacer el relato un poco. Gracias, claro que sí, con mucho gusto. Pues mi trayectoria, como lo digo, inició precisamente siendo yo estudiante de esta facultad pública, Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, y inicié cubriendo una licencia por enfermedad, ya cuando tuve nombramiento y oportunidad como oficial judicial, no es la denominación. Después, ahí al recibirme precisamente, fíjate, en mi carrera pasó algo muy curioso. Yo tenía nombramiento mientras era estudiante, le llamamos estudiambre, ¿verdad? Y cuando me recibo, se termina mi nombramiento. La persona que yo estaba cubriendo regresa a ocupar el puesto y por tanto yo quedo sin nombramiento dentro del Poder Judicial de la Federación. Fue un sentimiento encontrado porque al inicio te preguntas y dices, bueno, ya estoy titulada, ¿no? Y ahora resulta pues que ya soy víctima del desempleo, por así llamarlo. Entonces, el circuito de donde yo vengo, donde yo nací, es muy pequeño. En aquella época, que estoy hablando de 2011 aproximadamente, únicamente había un juzgado de distrito, 2 juzgados de distritos, un tribunal unitario, un tribunal colegiado, era todo. Entonces es un circuito muy pequeño y donde no había movimiento rotatorio de los funcionarios. Entonces eso implicaba pues que había que salir a ver a otras entidades federativas, sobre todo circuitos más grandes. En la Ciudad de México, por ejemplo, es un circuito muy grande donde hay una diversidad de juzgados, de tribunales. Entonces decido irme para allá en busca de oportunidades. ¿Cómo lo hice? Pues tocando puertas con titulares, ninguna recomendación, únicamente entregando mi currículum, haciendo entrevistas con los titulares, y así estuve por nombramientos de oficial judicial, ¿no? De oficial judicial. Así es. Posteriormente ya ocupé el cargo de actuaria judicial, en un juzgado en procesos penales federales, donde ahí pues había que hacer el trabajo incluso de madrugada, porque todas las horas, 24/7, es trabajo urgente y todos los días y horas son hábiles. Entonces, desde está una persona que no es nacional, que van a deportar, hay que ir a notificar a Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Migración, a madrugadas de la noche. Yo cuando era actuaria, para que más o menos contextualizar, salía aproximadamente a las 3 de la mañana de realizar mis diligencias. Uh-huh. Posteriormente había que cursar un curso si yo quería ascender dentro de la carrera judicial, que es el curso básico de formación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Este curso inicia a 8 de la mañana todos los días de manera presencial. Cuando yo lo tomé fue aproximadamente lo curso en 2014. En 2014 pues terminaba a 3 de la mañana de notificar, dormía pocas horas, a las 8 de la mañana puntual tenía que estar en San Lázaro recibiendo este curso en el antes llamado Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Federal de Formación Judicial. Es lo mismo, únicamente se cambia la denominación. Sí. Ahí, a lo largo de este año de estar llegando de manera puntual, porque también la asistencia, me tocó un director que no se daba retardos, por ejemplo, al 8.1 ya era un retardo, no había una tolerancia, y tantas faltas pues causabas baja dentro de este estudio, ¿no? de secretarios. Entonces pues sí fue una labor, la verdad, muy constante, son muy rigurosos, la verdad, los estudios, había que aprobar cada una de las materias. Logro titularme aquí de esta formación de especialización para poder ocupar el cargo de secretaria. Uh-huh. Y posteriormente ingreso a las filas ya de secretaria proyectista en un tribunal colegiado en materia de trabajo, donde aproximadamente estuve 5 o 6 años de secretaria proyectista.
Entonces, estos 10 años de carrera de estar ascendiendo en el escalafón, posteriormente pues ya sale alguna convocatoria especializada en materia de trabajo, que es donde yo soy juzgadora, y participo. Son, la verdad, exámenes muy complejos, muy complicados. Son reactivos que tienes que resolver un cuestionario de 100 preguntas con aproximadamente 4 horas para contestarlas. Es minuto prácticamente por pregunta entre leer y lograr responder. ¿Cuántos participan en esa convocatoria? Participan desde 2,000, 3,000 personas, 1,500 personas. ¿Para cuántos espacios? Para 50, 80, 100 espacios. En todo el país. Así es. Esa es prácticamente mi carrera judicial. Como son muy complejos estos exámenes, la verdad es que se está realizando para que una persona llegue a ser juez, o sea, pasa por 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces intentándolo. Hay gente que sigue intentando todavía y no ha logrado desempeñarse como juez, porque es muy, muy complicado, muy complejo. Es evidente que es todo un proceso de esfuerzo, de preparación. Así para es. ocupar. Ahora, yo quisiera que tú me dijeras, ¿tú eres hija de algún funcionario con poder, que tu papá y tu mamá tuvieron, o algún familiar tuyo te impulsó para abrirte algún espacio que se pudiera haber hecho dentro del Poder Judicial para abrirte la puerta y facilitarte las cosas? Ojalá hubiera sido así. No, yo provengo de una familia, la verdad, de clase media. Mi padre siempre se ha desempeñado como abogado postulante, es decir, y mi madre ama de casa, siempre al cuidado y crianza de sus hijos. Entonces, la verdad, pues yo no tuve ningún acercamiento con algún político, no fui conocida de algún juzgador, de algún magistrado para que me diera esta oportunidad. Siempre fue el mérito propio. El mérito propio, el esfuerzo, es lo que ahora me tiene aquí. Incluso el cambio de residencia, porque mi circuito tan pequeño, ¿no?, de 2 juzgados, un tribunal colegiado, un tribunal unitario, me obligó a que si quería yo seguir la carrera judicial y si quería seguir creciendo y era lo mío, debía emigrar de cierta manera a otro estado, y realmente pues te enfrentas con una, pues vas sola, ¿no? No tienes nadie, no tienes familia, y esto pues es prácticamente la carrera judicial que yo he transitado. Ahora mira, estoy aquí, mi primera adscripción en el estado de Coahuila, y pues sí, la verdad, quiero añadir que para el concurso de jueza yo concurso embarazada. Sí. Entonces, para hacer es un dato importante, claro, por las desventajas que implica. Sí, con la maternidad. Con la maternidad. Exacto. Y estarse preparando para una competencia tan férrea, tan demandante, en la que muchos jóvenes, hombres y mujeres, pues, se van a preparar para aspirar a obtener el cargo, y estar embarazada, pues es una de las condiciones de la mujer que siempre marcan una desventaja, ¿no? Y muy limitado, a veces esta es una cuestión que te limita como mujer para romper estos techos de cristal. Yo concurso embarazada. Y yo la verdad es que rezaba, decía, Dios mío, que la fecha que sea el examen no se me vaya a venir el parto encima, no se me va a romper la fuente, porque ¿qué voy a hacer? ¿No? Ya me van a descalificar de completo. Pero seguramente que esa parte de esfuerzo y de haber obtenido con estas condiciones de desventaja este cargo que te has ganado en tu lucha profesional, te da una garantía de independencia, de autonomía, de imparcialidad. Totalmente. Porque no le debes el favor a nadie. Ni a ningún político, ni a ninguna influencia, ni a ningún esfuerzo que no haya tenido a base del escrutinio público en el examen de oposición, en la competencia transparente y justa, ¿no? Entonces, por eso el debate que se cifra hoy y que genera y que simbra los cimientos del Poder Judicial, yo en lo particular creo que sí se necesita una reforma al Poder Judicial de este país. En la mayoría de los mexicanos y las mexicanas hay un sentimiento de que la justicia en nuestro país es lejano, que no se imparte la justicia con prontitud, que no hay la imparcialidad suficiente, pero parecía que también hay una confusión de las razones por las cuales no funciona el Poder Judicial, y de repente se remitió a un tema de carácter particular que tiene que ver con lanzar a los jueces, sobre todo de carácter federal en este país, al voto popular. Entonces, yo fui legislador federal, y tú que estás en materia laboral, me tocó ser secretario de la Comisión de Trabajo. Y ahí impulsamos una reforma de fondo, de carácter laboral para el país, donde apoyó Morena, donde apoyó el Partido del Trabajo, el Verde, casi por unanimidad lo logramos. Y fue, no sé qué opines tú, una muy buena reforma para el país. Se pueden hacer reformas que mejor, yo he observado la mejoría que se ha tenido en la impartición de justicia en términos de materia laboral. Creo que fue un buen ejemplo
No sé qué opinas tú al respecto de esa reforma. Claro, ha mejorado bastante. Esta reforma, en principio, para explicar un poco y contextualizar esta reforma, antes los juicios laborales se seguían ante las juntas de conciliación y arbitraje federales y locales. Estos presidentes de junta y se impartían, se componían de manera tripartita, es decir, representante del capital, representante de trabajadores y un presidente de junta. Entonces, la gran mayoría de estos procedimientos, porque no era una cuestión judicializada, ¿no? Porque estaba a cargo del Poder Ejecutivo, es decir, los presidentes los designan propiamente los gobernadores, el Poder Ejecutivo. Y entonces era una justicia sumamente lenta, o sea, había bastante rezago en estas juntas, los juicios tardaban aproximadamente en resolverse 8, 9, 10 años, incluso ya los actores habían muerto muchas veces, ya había que realizar una sustitución procesal porque ahora ya era la viuda, el huérfano que tenía que seguir esos juicios laborales, entonces sumamente lenta, ¿no? ¿Qué es lo que se hace con esta reforma de 1 de mayo de 2019? Bueno, pues se judicializa esta reforma y ahora ya los procedimientos o los juicios están a cargo de jueces tanto federales como locales, ¿no? Tribunales federales o tribunales locales. ¿Qué es lo que ha hecho esta reforma? La verdad es que ha agilizado bastante los procedimientos laborales. Una de las cuestiones alternativas que se promovió fue precisamente la conciliación como un eje rector a efecto de no judicializar tanto los procedimientos laborales, pero bueno, actualmente yo te puedo decir desde mi perspectiva y desde el tribunal en el que estoy adscrita, tardo máximo 8 meses en resolver un juicio, desde que llega una demanda, desde que recibimos una demanda hasta que se emite la sentencia, máximo 8 meses. Hay procedimientos, por ejemplo, declaración de beneficiarios, que estamos tardando en resolver hasta mes y medio, 2 meses, o sea, son bastante ágiles, bastante rápidos. Y en materia sindical también, ¿no? En lo colectivo, ¿no? Así es. Que hubo grandes avances. Grandes avances también en esa materia. Entonces, queda claro que cuando se tiene la intención y cuando se da el tiempo suficiente para ahondar, preparar, convocar, ahí hubieron foros muy importantes donde se convocaron a los sindicatos, a la iniciativa privada, a las cámaras de la industria, y se dio todo un enriquecimiento de esa reforma que le sirvió al país. Hoy pareciera que no podemos entender, por ejemplo, hoy nos están avisando que en la Cámara de Diputados en México está sitiada, está bloqueada por estudiantes y por miembros del Poder Judicial, trabajadores que se están viendo afectados, y que pareciera que si la reforma judicial no se autorizara hoy, se acabara el futuro del país, cuando no existen razones para esta urgencia y esta decisión arbitraria y autoritaria de decidir de esta forma, sin escuchar y sin inclusión, para tener la mejor reforma judicial que necesita México. ¿Tú cuál crees que va a ser el problema que va a suceder a partir de que evidentemente todo indica que esto va a pasar, que falta por ahí un senador, que les falta obtener el tercero, pero todo indica que lo van a lograr? Y ¿tú qué crees que va a pasar en tu caso, juez, que tienes todos estos 11 años partiéndote el alma, preparándote, luchando por una... Bueno, actualmente ya son 13. Ya son 13 años, sí es cierto. Sí. Y que de repente, pues la determinación va a ser que los siguientes años, para poder continuar, tendrás que ir a hacer campaña. A las urnas. Tendrás que ir a hacer campaña, como convertirte ahora en política, ir a promover tu participación. ¿De qué manera crees que va a afectarle esto al Poder Judicial del país? Mira, en el Poder Judicial de la Federación hemos reconocido, y creo que todos los trabajadores, todos los miembros del Poder Judicial de la Federación, hemos reconocido que sí necesitamos una reforma, pero necesitamos una reforma estudiada, analizada, no una reforma que se tenga que votar fast track, ¿no? O sea, ya. Sí. Y la sacamos y después vemos a ver qué reparamos. No, uno de los principales problemas de México en la justicia es que la justicia está lejana a la gente, es uno de los temas que nos han recriminado bastante, ¿no? No sabemos quiénes son nuestros jueces, no sabemos cómo resuelven. Y la otra es la lentitud de la justicia. Tenemos un discurso de odio encima que se ha articulado contra el Poder Judicial de la Federación de aproximadamente el sexenio que va finalizando. Entonces, realmente cambiar la ideología de la población es difícil, pero yo les diría que se detengan un poco
a ver el impacto de esta reforma y cuáles son los contras. Si esta reforma se aprueba en los términos que está planteada, lamentablemente no va a mejorar lo que nos venimos quejando, no va a mejorar la impartición de justicia y mucho menos va a ser más rápida, ¿no? Sí. La elección de jueces por voto popular, pues va a garantizar que el juzgador electo sea el más popular, el que más le guste a la gente, pero no el más preparado, no el que tenga más carrera y no el más apto para llegar a estos cargos. Ahora, pero además ¿quién va a financiar estas campañas de los jueces? Sí, porque lo que dice la reforma es que hay un filtro para poder participar como candidato a juez. Y esa propuesta vendrá del Ejecutivo, del Legislativo, que hoy hay una mayoría política. No hay un equilibrio en la Cámara, y eso es una decisión que así los mexicanos lo plantearon, y entonces pues lo más seguro es que en el filtro van a llegar personas afines a un proyecto político. Así es. Y yo diría, prácticamente las personas que te van a dar a ti como votante son las que el partido oficialista son las que quieren que tú votes, entre estos, ¿no? Claro. Pero a lo mejor estas 3, 4, 5, 20 personas que te pongan para elegir, todas van con la ideología política del actual partido político. Y entonces, jueza, si el planteamiento según a la solución para acabar con la corrupción en el Poder Judicial es someter al Poder Judicial al voto popular, decíamos nosotros el otro día, bueno, entonces hoy emitimos el voto para los alcaldes, para los diputados, para los senadores, para los gobernadores, para el presidente de la República. Y la mayoría de los mexicanas y mexicanos señalan corrupción en quienes hoy votan. Entonces no ha sido votar el método para acabar con la corrupción, evidentemente. ¿Qué va a suceder? Pues se me ocurría hace rato, antes de que empezáramos el podcast, usted como jueza federal hoy tiene una libertad y autonomía en su decisión. Sí. Pero el día de mañana, cuando llegue un juez o jueza que fue apoyado, patrocinado políticamente, exacto, algún burócrata, sí, algún gran empresario, que tiene que acude a la instancia de tu competencia y sea contra el gobierno, la decisión va a ser, pues no puedo fallarle al que me colocó aquí. Exactamente. Porque le debo la chamba y le debo la posibilidad de mantenerme en el cargo de esa forma. Ahora, en todo el país, en todo el mundo, me dicen, jueza, que existen 2 países que tienen este sistema. Uno es Bolivia. En Bolivia se decide a los jueces federales. Ya hubo elecciones en 2 ocasiones. Votó el 20% de la población. Me dicen que nos van a dar una cantidad de boletas que la gente no va a conocer a los jueces ni a las juezas, no va a saber quiénes son. No vas a poder utilizar campaña de medios de comunicación ni de propaganda para promoverte. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? ¿Tú vas a te vas a inscribir como candidata a jueza si eso sucede para mantenerte en el Poder Judicial? ¿Qué piensas hacer con tu futuro? Mira, es una pregunta bien interesante. Primero respondo lo de Bolivia. En Bolivia ha pasado un fenómeno bien importante. ¿Cuál es esta cuestión? Que efectivamente los jueces constitucionales en Bolivia se han electo por voto popular. Pero ha pasado un fenómeno importantísimo que es, ha disminuido el grupo de votantes, o incluso entre el 50-60% de las boletas se han anulado porque no les convencen los perfiles. Entonces, prácticamente, ¿qué tenemos? Un 30% de la población que está votando. Se ha desincentivado el voto. Entonces, realmente no tenemos esta participación ciudadana, que es lo que se quiere, o el discurso que por lo menos se ha vendido desde Palacio Nacional, de que el pueblo es quien decide y el pueblo es quien elige a sus jueces, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo en que el pueblo pueda, por ejemplo, mediante algún consejo, por ejemplo, consultivo, ¿verdad? Uh-huh. Que la ciudadanía pueda participar en estos procesos, claro que lo puede hacer. Ahora, por ejemplo, hablando de la reforma en materia de justicia laboral, me parece importante mencionar que los juicios son totalmente orales, es decir, estamos frente a las partes, tanto actor como demandado, y las audiencias son de manera pública. Únicamente son aspectos y excepciones que sean a puerta cerrada cuando sea contra menores o participen menores de edad, por ejemplo, o cuando sea contra la intimidad o se vean amenazada la intimidad de la persona. Son las únicas 2 excepciones en materia laboral, que los juicios se celebran a puerta cerrada. Fuera de ahí son abiertos, entonces
Entonces hay una transparencia de manera total de que cualquier persona, cualquier ciudadano puede ir a presenciar una audiencia y ver de qué manera está resolviendo los jueces, sí, ¿no? De qué manera está llevando a cabo estas audiencias. Entonces, sí es grave la reforma que se plantea, la verdad, porque van a afectar a los más vulnerables. ¿Qué va a pasar? Pues que van a llegar jueces a modo con la ideología política del partido oficialista. O de caciques locales, ¿no? Exactamente. Y pues los trabajadores, yo dudo que algún trabajador pueda financiar la campaña de algún juez, ¿verdad? Para tener, ya tengo un juez por si el día de mañana yo estoy involucrado en algún caso, falla a mi favor. No, pues realmente van a ser grandes empresarios quienes van a empezar a financiar estas campañas y pues como él me puso aquí o él me ayudó a llegar a este lugar, pues yo no voy a emitir un fallo, ¿verdad? Una sentencia en contra de quien me apoyó. ¿Quiénes se van a ver? Los más vulnerados son las personas más marginadas, los que menos tienen, los pobres y la ciudadanía en general. Entonces, incluso el narco se ha establecido que puede incluso haber... Bueno, está demostrado. Está demostrado que hay ha intervenido en el financiamiento de candidatos a alcaldes, de diputados y que evidentemente en regiones del país el narcotráfico puede meterse para tener jueces a modo y tener la garantía de la impunidad que puedan... Totalmente. Entonces es un verdadero riesgo lo que está en juego. Le decimos a la ciudadanía que no estamos defendiendo privilegios, realmente estamos defendiendo un Estado de Derecho. Yo dudo, el discurso del partido oficialista es el 2 de junio, México votó, tenemos un mandato constitucional. Yo no creo que la ciudadanía haya votado por destruir una democracia, por destruir una república. Eso no es así. Realmente nos están tratando de mentir en el sentido de que tú le pagas a los jueces con tus impuestos, tú tienes derecho a elegir a tus jueces. Sí, pero no es la manera, esto no ha dado resultado en el derecho comparado. Entonces necesitamos jueces imparciales, jueces valientes, que no sean perseguidos políticos. Ahora con este tribunal de disciplina, pues prácticamente es un tribunal de la Santa Inquisición, le llaman, ¿no? Porque si tú dictas una sentencia que va en contra de los intereses pues de la nación, como se denomina en el proyecto, en el dictamen de reforma, pues vas a ser un perseguido político totalmente. Lo vemos, no me voy tan lejos. Ahora, por ejemplo, por eso es necesario tener la división de poderes, ¿no? Cada poder tiene una función exclusiva y el Poder Judicial no puede estar sometido a ninguno de los dos poderes. Lo vemos recientemente, por ejemplo, se han emitido 2 suspensiones para que esta reforma no se discuta. Una es de una jueza de Morelos y otra es de un juez de Chiapas. Sí. Entonces, a grosso modo las comento porque realmente no he leído la demanda, no he leído cuál es el acuerdo de manera total, pero a grosso modo doy mi punto de vista. ¿Qué hizo el senador Monreal? Dijo, bueno, ellos no tienen competencia, nosotros no nos importa que hayan estas suspensiones, la reforma va porque va. Entonces, realmente así va a ser el día de mañana, que los jueces dicten sentencias contra el gobierno, es decir, que a ti te impongan un impuesto sobre la renta altísimo, pues ya no va a haber juez que te defienda, porque entonces va a ser una resolución que va en contra del SAT, de Hacienda, y entonces vas a ser el día de mañana un juez, un perseguido político, porque estás separándote de los fines del gobierno. ¿Y piensas salir a hacer campaña? ¿Ya te preparaste con tus pendones y tus calcas y para ir a obtener el cargo de jueza? Es muy incierto toda esta cuestión que va a pasar. Realmente la ideología que yo tengo no es responder a ningún partido político, no es responder a cotos de poder. Entonces no me veo yo una jueza al servicio de cierto poder y usted mande y yo ejecuto, ¿no? Entonces no es mi formación. Y de entrada, pues el proyecto dispone que quienes estemos ocupando actualmente algún cargo judicial, como por ejemplo es el de juzgadora, no podemos participar en esta elección porque debimos habernos separado el cargo por lo menos un año, ¿no? Un año no haber sido servidor público. Pero además se señalan tiempos muy cortos para los cargos que son, cuando se habla de 6 años. O sea, se rompe el proceso de la experiencia, de la carrera profesional del Poder Judicial, porque se habla en la reforma de periodos muy cortos para poder ocupar esos cargos. Entonces va a estar habiendo un cambio permanente. Sí, se especifica en la reforma que haya una, por ejemplo, reelección, pero todavía no se dice quiénes te van a postular, de qué manera se va a hacer esta reelección. Y por ejemplo, aquí me gustaría abonar un poquito. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con todas estas juzgadoras que son cabezas de familia? Les vas a decir, pues están despedidas, ¿no? Porque ya llega la reforma, bye a tu carrera, vaya todo el modelo de vida que tú te habías planteado de yo quiero ser una juzgadora. Mira,
El Consejo de la Judicatura Federal mucho radicaba en que nos quejamos de que no hay el número suficiente de mujeres juzgadoras. Tenemos más hombres juzgadores, tanto jueces y magistrados, que mujeres juzgadoras. ¿Este fenómeno a qué se debía? Pues en que la mujer está en las cuestiones de la maternidad, de la crianza, que tiene deberes de cuidado a su alcance, entonces que esto no le permite, digamos, o hay más barreras, exactamente. Entonces el Consejo hizo acciones afirmativas y por ahí sacó 2 convocatorias exclusivamente para mujeres, ¿no? Entonces, muchas dijeron, bueno, como se nos va a dar la facilidad de estar en nuestro lugar de residencia, en no tener que cambiar de residencia, pues bueno, vamos a participar. Y están actualmente de juzgadoras, ¿no? Ahora, ¿qué les vamos a decir a esas mujeres juzgadoras? Pues todo de la noche a la mañana se acabó. Es una violación a sus derechos laborales, a sus derechos humanos. Entonces inclusive vamos a despedir a aproximadamente 1,700 jueces y magistrados federales y 5,000 jueces y magistrados locales aproximadamente. Una enorme injusticia. Evidentemente sacude quizás 200 años de historia del país, que tiene esta reforma, viene a sacudir todo un esquema que en una democracia como la nuestra, que todavía sigue siendo tan frágil, tan débil, pero que estaba teniendo resultados, que ha logrado la alternancia democrática, que se ha logrado poco a poco ir sosteniendo. Tenemos un sistema que funciona. Hoy cooptar al Poder Judicial, someterlo de esta manera, me parece que nos va a debilitar enormemente. ¿Cuáles crees tú que sí son los planteamientos que se debieran hacer en una reforma judicial para mejorar la impartición de justicia en México? Mira, hay que fortalecer, en gran medida, el problema no está tanto en el Poder Judicial de la Federación. En primer lugar, necesitamos más jueces, más tribunales, porque no hay el número suficiente de personas juzgadoras para atender todos los casos. Eso es una cuestión que se debe precisamente el rezago que tenemos en la impartición de justicia. Después, necesitamos mejorar fiscalías, ministerios públicos, procuradores, procuradurías de justicia, que son el primer impacto y el primer contacto que tiene la ciudadanía, ¿no? Si hubo un robo a casa habitación, ¿a dónde vamos? Al Ministerio Público a hacer la denuncia correspondiente. Él se encarga. Si robaron, te asaltaron, igual al Ministerio Público, vamos. Entonces, él se encarga de seguir de manera, ya sea de oficio o de querella, dependiendo cómo se persiga el delito cometido, de recabar todas las pruebas y hacer las investigaciones correspondientes. Nosotros decimos, es que el Poder Judicial libera delincuentes. No, no es así. Lo voy a explicar en palabras muy sencillas para que el ciudadano de a pie, como comúnmente decimos, nos pueda entender. El juzgador, vamos a mencionar que es una especie de un chef, de un cocinero, ¿sí? Entonces, si yo quiero o si queremos que ese juez realice un pastel, si ese chef realice un gran pastel, ¿qué le necesitamos dar? Pues todos los ingredientes necesarios para que se cocine y se lleve a cabo ese pastel, que son huevos, harina, no soy cocinera, ¿verdad? Pero más o menos los ingredientes que lleva, aceite, a lo mejor el recipiente donde lo vamos a poner, el horno, todos estos son ingredientes para que entonces mi pastel salga, ¿sí? Es lo mismo que requieren hacer los ministerios públicos, la Procuraduría. Necesitamos darle todos los elementos al juzgador, que no haya violaciones al procedimiento, para entonces tener sentencias condenatorias y que esa persona inculpada que se está acusando de algún delito, pues realmente logre estar tras las rejas. Un juzgador no puede dictar sentencias condenatorias si hay violaciones al procedimiento, si por ejemplo la detención fue de manera ilegal, porque no podemos violar las garantías constitucionales, los derechos humanos que tiene cualquier persona. Nosotros somos los defensores precisamente de la Constitución y las leyes que de ella emanan y necesitamos observarlas. Entonces, si queremos que se coaccione, que se cocine, este gran pastel que necesita hacer el chef, el juzgador, el problema. Exactamente, necesitamos darle todos los elementos. Y entonces aquí es donde vemos en estos primeros impactos, que son las procuradurías, los ministerios públicos, que son los que llevan a cabo las investigaciones de los delitos. Ahí es donde tenemos el mayor número de corrupción, ahí es donde no hay la agilidad de los procedimientos, donde las muchas carpetas, como se dice en el común denominador, se les da el carpetazo, se archivan y no se judicializan. Entonces hay que fortalecer estas instancias, hay que darles una
todos los elementos necesarios y gran parte está en el presupuesto. A veces no tenemos suficiente presupuesto en estas instancias para que puedan llevar a cabo sus funciones. Y también, ¿por qué no?, aumentar los sueldos. Aumentar los sueldos de las policías, aumentar los sueldos de los ministerios públicos, de los fiscales, porque eso te va blindando a que tú no tengas la tentación de la denominada corrupción. No. Sí, evidentemente, veía algunos datos el día de ayer. México en el presupuesto anual destina el 0.6 del Producto Interno Bruto para el Poder Judicial. Cuando la mayoría de los países latinoamericanos, por ejemplo Costa Rica, Argentina, Chile, destinan hasta el 4% del Producto Interno Bruto, o sea, correcto, 3 veces más o un poco más de 3 veces de presupuesto. ¿Para qué? Para tener infraestructura suficiente, para poder tener la contratación de más jueces por habitante y que la justicia pueda ser más pronta, más expedita. Y luego pues todo este proceso que hay de corrupción en las etapas previas para llegar a emitir una sentencia, pues también son producto de una reforma de fondo que evidentemente pues provoca la indignación de la gente que menos tiene, que no tiene para pagar un abogado, que se ve frustrado, de mucha gente que está detenida hoy en centros de detención por no haber contado con una defensa adecuada. Y todo eso hoy pareciera que se está remitiendo de manera perversa y deliberada a colgárselo única y exclusivamente al Poder Judicial. Y ahí nos encontramos inmersos en un debate que ha sido muy demagógico y que no ha tenido la apertura para una discusión incluyente. Entonces, ha sido muy enriquecedor sí, la gente, mira, la gente nos confunde con policías, no somos policías, no traemos armas, no hacemos detenciones. Nosotros, hay en el Poder Judicial de la Federación hay jueces de instancia, por ejemplo, yo en materia laboral, y hay jueces de amparo. Los jueces de amparo vigilan las actuaciones y actos de los otros poderes. Entonces, por eso, pues son juzgadores que no son cómodos, ¿verdad?, para el poder, para los otros poderes, porque, pues, no le diste la atención médica que necesitaba, te ordeno que en tanto tiempo, en 24 horas, le des la atención médica. Que no le diste la quimioterapia que necesitaba este paciente del Seguro Social, te ordeno, Instituto Mexicano del Seguro Social, que se le den el medicamento, que se les den las quimioterapias. Entonces, pues no son jueces que tengan contentos, digamos, ¿verdad?, a las autoridades. O sea, son jueces que incomodan, yo así lo diría. Entonces, yo le quiero decir a la ciudadanía, a la población, que el común de los delitos pues se lleva a cabo en el orden local, no en el Poder Judicial de la Federación. En el Poder Judicial federal, prácticamente con un amparo te pueden resolver de que, no dicta la sentencia y hay un retardo en la impartición de justicia, bueno, te concede un amparo para que emitas la sentencia porque ya pasó el término. Yo como juez de amparo, veo que hay violaciones al procedimiento, te repongo juez penal del orden local a efecto de que recabes las pruebas que sean necesarias, o no le diste la garantía de defensa adecuada, o no hubo un defensor o un abogado que defendiera a esta persona. Entonces, somos la última instancia, la última puerta que puede tocar el ciudadano común para la impartición de justicia. Entonces, no somos estos jueces locales. Nosotros, en la gran mayoría, los robos, los asaltos, los homicidios, la desaparición de personas, todo esto se ve ante las fiscalías, ante el fuero común, se lleva la judicialización ante un fuero, sí judicial, pero local, del orden local, y ya en última instancia estamos nosotros, digamos, para resolver todas y observar cómo se llevó a cabo el procedimiento y si fue apegado a la Constitución y a los derechos humanos. Pues evidentemente estamos en un momento histórico para el país. Me Totalmente. Parece que este momento va a quedar registrado como un parteaguas y en lo particular creo que no es un momento que va a ser positivo para México. En los últimos 6 años este país ha sufrido grandes cambios. Muchos cambios han sido en sentido positivo. Pareciera en la población que hay una idealización hoy de aceptar que todo lo que se plantea es positivo y hay que tener cuidado. Este es un gran error, este es un grave error para la democracia del país. Si no fuese así, miren, antes de la elección se presumía la fuerza de la economía sustentado como punto central en la fuerza del peso mexicano. La reforma al Poder Judicial
ha generado tanta incertidumbre en los mercados internacionales que el peso ha recibido ya una devaluación de cerca del 25%. Se está hablando ya de fuga de capitales. ¿Por qué? Porque al debilitarse nuestra democracia, al no tener una verdadera división de poderes, al no tener la garantía de los capitales foráneos, que México depende enormemente de la inversión extranjera, y alguien que viene a invertir miles de millones de dólares y de repente pueda tener alguna controversia jurídica y no tener la certeza de que en el equilibrio haya las garantías de que pueda ganar un juicio, porque no lo va a haber, pues eso provoca que los capitales se vayan a invertir a otros lados. Claro, ante la incertidumbre. Ante la incertidumbre. Entonces nos va a golpear de todas las formas posibles que se puedan imaginar. Y al final dice, bueno, el ciudadano común y corriente dice, bueno, y eso al final del día, ¿en qué me va a perjudicar a mí? Bueno, pues nos va a perjudicar que muchos que hoy tienen un trabajo lo puedan perder, porque se pierdan fuentes de trabajo, porque inversiones se retiren de la ciudad, de su ciudad, de su estado. Que se nos incremente la inseguridad, que se incremente la corrupción y que se debilite la impartición de justicia, que es lo que creo que es lo más delicado que va a suceder. Y que menos llegue la justicia a los más pobres y más necesitados. Más lenta. La gente que menos tiene es la que más va a adolecer todavía. Si ahorita nos quejamos de que no tenemos un juzgado que nos escuche y que la justicia es lenta, esto se va a duplicar o triplicar. O sea, es un fenómeno realmente que la ciudadanía debe visualizar, y muchos decimos México, nosotros tenemos un lema que regularmente gritamos y decimos: México, escucha, esta es tu lucha, ¿verdad? Sí. Y realmente, México, escúchanos, esta reforma no beneficia a nadie y menos beneficia a los ciudadanos, de ninguna manera, porque todo ciudadano merece que haya un juez imparcial que lo escuche y lo defienda contra el arbitrario. Pues te agradezco mucho, licenciada Muchas María. Gracias, un gusto. ¿Algo quisieras externar? Por último, un mensaje a quien nos va a escuchar, que quiere decir a nombre de los miembros del Poder Judicial. Gracias, pues que estamos para defender tus derechos, que esta lucha es por México, es por un Estado de derecho, por una democracia, por una división de poderes, porque el poder no puede concentrarse en un solo poder, en una sola persona. Debe haber este equilibrio que permita la sana convivencia en la nación. Entonces, ciudadano, por favor, escucha. No te dejes llevar por este discurso de odio. Realmente hay que detenernos a ver los planteamientos de la reforma, que hay un trasfondo realmente, y que es tener jueces a modo, y que realmente la justicia pues sea así, a modo y conforme a la ideología de quienes están en el poder. Pues muchas gracias, tu participación fue muy enriquecedora. Agradezco el espacio. Reconozco tu valentía, no es fácil venir, salir del entorno de ustedes a lo que se dedican cotidianamente, y hoy tener que salir a explicar de manera forzada por este ataque frontal que están viviendo, tan brutal y tan injusto y tan rabioso en contra de ciudadanas y ciudadanos que, como ya lo vieron el día de hoy, pues se han esforzado y han tenido un planteamiento de vida en su formación profesional, y que de manera muy injusta se les haga acusado de corrupción, de impunidad, en la cual evidentemente no son los responsables. Decíamos hace unos minutos, bueno, pues que este podcast lo que busca es la reflexión, que podamos hacer un análisis y un equilibrio de todos estos datos que circulan en el país, y que tú puedes ser simpatizante o no hoy del gobierno en turno, pero que lo que está en juego hoy es el futuro del país, la democracia y nuestro crecimiento. Y el futuro de las nuevas generaciones. Y de las futuras nuevas generaciones. Entonces, es un tema muy delicado y muy importante, y por eso para mí ha sido un privilegio poder contar con la presencia de la juez María para poder emitir información importante para todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo desde Que Hable Coahuila. Pronto nos vemos nuevamente. Que Hable Coahuila, el podcast. Con Lenny Pérez.